esta conferencia de prensa. Muy buenos días, miembros de la prensa. Agradecemos su presencia a este esfuerzo comunicacional de la sociedad civil que hoy, en este lamentable y doloroso día, comunica al pueblo salvadoreño muy importantes elementos que tienen que ver con los valores constitucionales y el Estado de Derecho. Dejo con ustedes a la mesa de honor, presidida por varias de las organizaciones que conforman este esfuerzo ciudadano. Con nosotros están representantes de Acción Ciudadana, ANEP, Cristosal, DPLF, DTJ, FESPAD, Fundexo, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Red Defensora de Derechos Humanos, Salvadoreños Construyendo Memoria, Ni Una Menos, SECADE, Cámara de Comercio, Azul Originario, entre otras organizaciones que representan a cientos de otras organizaciones y miles de personas en el país. Con ustedes, la mesa de honor. Licenciado, por favor. Buenos días. En primer lugar, queremos, en nombre de las organizaciones de sociedad civil, dar las gracias por su presencia y obviamente vamos a trasladar un mensaje no solo al país, sino a la comunidad internacional sobre los sucesos que se han dado el día de ayer. Así que dejamos a la mesa de honor con la lectura del comunicado. Muy buenos días. Por la vida de la democracia en El Salvador, ante el asalto a la separación de poderes mediante las ilegítimas destituciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República por parte de 64 diputados de la Asamblea Legislativa, en el mismo día de su toma de posesión, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes condenamos categóricamente este golpe de Estado, avalado por el presidente Bukele y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC, que mediante la cooptación de la justicia pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes respondan a una sola persona. Denunciamos que el revestimiento jurídico de las destituciones es una burda simulación que no resiste el más mínimo análisis de coherencia, rompe el orden constitucional y atenta contra el derecho de todos y todas las salvadoreñas a una justicia independiente, y por ello también llamamos a la Sala de lo Constitucional a también declarar la inconstitucionalidad de la destitución del Fiscal General de la República para restablecer el orden constitucional en el país. Desconocemos el mandato de las personas que han usurpado, incluso por la fuerza, las funciones de órganos constitucionalmente elegidos y cuyas actuaciones serán ilegítimas y constitutivas de delitos y otras responsabilidades personales. Respaldamos a los jueces y magistrados valientes de la República, incluyendo al resto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que desconozcan esta pretendida usurpación de la Sala de lo Constitucional y protejan la independencia judicial. Recordamos a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil que su lealtad es con los derechos de toda la ciudadanía,
con la democracia y la Constitución de la República. Llamamos a la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y a toda la comunidad internacional a expresar su categórico rechazo a la toma arbitraria de las instituciones por parte del presidente Bukele y los diputados y diputadas que ejecutaron estas decisiones a desconocer las personas que usurpan los cargos de los funcionarios legítimamente elegidos y a activar a todos los medios jurídicos, diplomáticas de condena y sanción contra un gobierno que ha abandonado toda convicción democrática, incluyendo la Carta Democrática Interamericana. Invitamos a la ciudadanía a defender activamente sus derechos a una vida en democracia y a una justicia independiente y demandar con firmeza el inmediato restablecimiento del orden constitucional. Sin ciudadanía no hay democracia. Ese es el comunicado de la ciudadanía organizada que llega a El Salvador y al mundo a través de ustedes, los medios de comunicación. A continuación abriremos espacios a preguntas y respuestas. Lógicamente, por la forma en la que estamos organizados, es un poco complicado trasladarle micrófono a los miembros de la prensa y trasladar micrófono a quienes responden. Hay un par de micrófonos en la mesa, ellos elegirán quién responde la pregunta y ustedes, por favor, en mano alzada me indican para tratar de darle salida a cada pregunta una por una. Por favor, si hay preguntas, levantan la mano y se identifica con su nombre y medio para que podamos escucharles. Sí, adelante por favor con la primera pregunta. Representante de ANEP, por favor. En representación de ANEP, ayer se emitieron 2 comunicados sobre eso. ANEP históricamente ha defendido la libertad de empresa y el Estado de Derecho. ANEP y sus 50 gremiales creen en un modelo en donde se endosa la administración de la política a una persona a cambio de administrar los negocios. Ese no es un modelo de libre empresa, eso es un modelo mercantilista que ANEP y sus 50 gremiales rechazan. En Nicaragua hace algunos años cayeron en esa trampa y hoy vemos que es un modelo no sostenible. Entonces ANEP y sus 50 gremiales rechazan un modelo así y abogan por el Estado de Derecho. Por eso, ANEP y sus 50 gremiales están defendiendo a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, a los 5 legítimos. Mariana de Torrento, Aldo Caber, el doctor Pineda Navas, Carlos Avilés y Carlos Sánchez. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Cuando se vulneran los derechos humanos y se vulnera el Estado de Derecho, hay una responsabilidad de la comunidad internacional en pronunciarse, ¿verdad? Además, El Salvador es firmante de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y ya hemos leído un comunicado del secretario de la OEA diciendo que se va a reactivar el trabajo de una comisión que ya había visitado a El Salvador y que está preparando las conclusiones al respecto. El mismo secretario general rechaza precisamente lo que ayer hizo la Asamblea Legislativa al destituir de manera inconstitucional e ilegítima a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, porque se está afectando un tema importantísimo en la democracia, que es la separación de los poderes y la independencia del Poder Judicial. En este sentido, también Naciones Unidas se ha pronunciado, ¿verdad?, en contra de ese abuso de poder que estaría poniendo en duda o eliminando la independencia judicial en nuestro país.
Muchas gracias. Siguiente pregunta. Si hay pregunta, levanta la mano, por favor. Adelante. Bien, como DTJ, yo creo que como conjunto de organizaciones aquí presentes, queremos reafirmar categóricamente que existe una sola sala de lo constitucional. Y esa sala ayer pronunció una resolución que deja sin efecto la intención golpista de la Asamblea Legislativa de destituir a esos magistrados. La toma por la fuerza de las oficinas de la sala solamente demuestra la naturaleza espuria, ilegítima de las decisiones adoptadas por la Asamblea Legislativa. Queremos por eso enfatizar que nuestro respaldo es para esa sala, para la única sala que existe en este momento. Muchas gracias. La pregunta es sumamente importante y en efecto, desde FUSADES hemos estado analizando esta situación y también hemos estado debatiendo y conversando con las demás instituciones de la sociedad civil y ciertamente estamos bien claros que solo hay una sala que es legítima. Los magistrados que fueron nombrados ayer caen dentro de la categoría de ilegítimos y tenemos que continuar exigiendo que se respete la Constitución y se respete en particular a la Sala de lo Constitucional. La Sala es la única que puede interpretar la Constitución y en efecto la Sala emitió ayer una resolución aclarando esto y por lo tanto todos tenemos que acatar esa resolución y debemos de ser respetuosos y sumarnos a ese respeto a la Constitución que mencionaba antes. Yo quisiera añadir un elemento porque se preguntó sobre qué base estamos haciendo esto. Nada más quisiera en primer lugar señalar que en mi larga vida política nunca he visto yo que en 6, 8 horas se viole tantas veces la Constitución y las leyes del país. Voy a citar nada más algunas. Artículo 186, numeral 2, que lo utilizaron en todos los ataques contra los legítimos funcionarios que están ahora, diciendo de que la Asamblea Legislativa tiene el derecho de destituirlos. Efectivamente, pero lo que no hicieron y engañaron al montón de diputados jóvenes que están allí, que probablemente no conocen de la Constitución, que es el texto de la Constitución y lo voy a leer aquí claramente. 186, numeral 2, dice así: la Asamblea podrán, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley. No hay ley que establezca las causales para poder destituir a un magistrado. No existe esa ley porque nunca la han hecho. Este artículo es clarísimo que la Asamblea Legislativa lo que ha cometido son actos nulos y en contra de la Constitución y que es usurpación de una función de jurisdicción que es del otro órgano, del órgano judicial. Esto es nada más el refuerzo del artículo 15, que es para todo el mundo en la Constitución. Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate. Segunda violación a la Constitución. Están juzgando, dice la Asamblea Legislativa, hechos que ya pasaron y no hay ley. No han dado ninguna ley para que eso pueda ser juzgado.
O sea que empezando por ahí, pasando porque violaron totalmente el reglamento interno de la Asamblea, que su primera cosa que dice es que para que poder iniciar una sesión ordinaria de la Asamblea es necesario que haya agenda. No hubo agenda el día de ayer y por lo tanto es nulo todo lo que se ha hecho con el día. Eso es lo que quisiera añadir para que se conozca. Solo quisiéramos agregar un punto más con respecto a la consulta de las dos supuestas salas de lo constitucional. Reiteramos profundamente que en el país solo existe una sala de lo constitucional y es la que recibió un ataque manifiesto a la independencia judicial el día de ayer, además de todas las razones expuestas y las violaciones a la Constitución, al reglamento interno de la Asamblea Legislativa y a todos los tratados internacionales que El Salvador es parte. El proceso de nombramiento de los presuntos magistrados que se realizó el día de ayer carece totalmente de legitimidad y de legalidad. Es decir, si se pretende dar validez a una destitución la cual incumple totalmente los mandatos constitucionales, tampoco se podría avalar los nombramientos ilegales e ilegítimos de estas personas que no han pasado por el mismo procedimiento que la misma Constitución establece. Además, esperaríamos que en las próximas horas también recibir o ser notificados como sociedad de una resolución por parte de la Sala de lo Constitucional vigente y legítima, en la que también se pronuncie sobre la inconstitucionalidad, ¿verdad?, o la nulidad del nombramiento o de la institución del fiscal general y de este nombramiento que vendrá. Gracias. Muchas gracias. Había una repregunta. Sí. Hemos visto que, por ejemplo, ya el día de la última madrugada, pues los magistrados que fueron ya nombrados, pues llegaron al lugar donde se le corresponde a los magistrados anteriores. Entonces, en ese caso, lo que sucede, porque también vimos el acompañamiento de la Policía Nacional Civil. Entonces, he ahí mi postura y ahí yo creo que también es una lectura desde el punto de vista jurídico de ustedes y también en cuanto al nombramiento del nuevo fiscal de la República. Bueno, hay dos cosas esenciales que se han mencionado aquí. La primera es la inconstitucionalidad de las actuaciones de la Asamblea Legislativa por la violación a las disposiciones que ya se citaban. La segunda es el proceso de elección de funcionarios de segundo grado está ya regulado en la Constitución de la República y está claramente establecido cuál es el procedimiento que debe ser de una lista de elegibles, que debe ser propuesto por el CNJ, etcétera. Todo eso no se ha cumplido. En tal sentido, estos funcionarios, al igual que en el caso del fiscal, son funcionarios inconstitucionales y los actos que han cometido caen en delito. El allanamiento, porque eso es lo que se dio el día de ayer, el allanamiento en las oficinas de la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General de la República, incluso por funcionarios no competentes para ingresar, como es el caso del director de la policía, en la Fiscalía General de la República, denota claramente una violación al Estado de Derecho, a las normas claramente establecidas y la usurpación de funciones por parte de las personas que han sido electas ilegal e ilegítimamente. Estas personas tienen responsabilidad penal al asumir y usurpar funciones que no les corresponden. Entonces estamos hablando de actuaciones ilegales no solo de los miembros de la Asamblea Legislativa que votaron ayer, sino de las personas que han asumido esos cargos ilegítimamente, de la Policía Nacional Civil por su mismo director y todos los funcionarios que lo acompañaron para irrumpir en las instituciones que estaban cerradas. Hay un tema de intimidación, incluso de amenazas, y ustedes lo grabaron a la entrada de la Fiscalía y lo grabaron a la entrada de la Sala de lo Constitucional.
Son hechos sumamente graves que ponen a nuestro país en el ojo de la comunidad internacional. Por eso nuestro llamado también a estos funcionarios a medir las consecuencias legales de sus actuaciones. Gracias. ¿Otra pregunta, Rodrigo? Bueno, quizás en primer lugar queremos destacar que finalmente desde la Secretaría de la OEA, Secretaría General de la OEA, ha habido un pronunciamiento claro y contundente sobre las acciones ocurridas el día de ayer. Todos hemos señalado en el pasado cómo el secretario general guardó silencio y fue una denuncia que hicimos como organizaciones alrededor de los hechos ocurridos el 9 de febrero del año pasado. Así que consideramos que este es un avance importante, el que el secretario general esté diciendo claramente que hay un rompimiento en el orden constitucional y que este debe ser restablecido. Efectivamente, creemos que el siguiente paso debería de ser la invocación de la Carta Democrática. Este es un proceso que esperamos que también los países amigos y representados en la OEA también puedan requerir en el seno de la organización. Mire, Gracias. Siguiente pregunta. para aclararle bien la pregunta, el secretario general de la OEA no puede él personalmente iniciar procesos de, dijéramos, juzgamiento de países, de gobiernos. Tiene que ser una votación del pleno de los embajadores que están ahí presentes. Por eso sería pedirle peras al olmo al embajador. Lo importante de esto políticamente es que el único amigo que le quedaba a Bukele en Estados Unidos, o en la OEA, se ha vuelto ahora en contra de su gobierno, para que se vea la gravedad de lo que se ha hecho. Gracias. Siguiente pregunta. Sí, después. Bueno, buenos días. Como organizaciones definitivamente vamos a seguir luchando por una CICIES transparente e independiente. Eso es independientemente de la institucionalidad que se está moviendo al interior de la Asamblea Legislativa. Nosotros siempre hemos dicho que las instituciones tienen un rol constitucional que jugar. En esa lógica le estamos pidiendo a la Asamblea Legislativa que asuma, y lo hemos venido haciendo, lo hicimos con la anterior, lo hemos venido diciendo de cara a esta nueva asamblea, que obviamente con lo que ha sucedido el día de ayer ha dado las muestras claras de por dónde va a estar legislando. Es importante para las organizaciones reconocer, porque previamente teníamos como esas dudas, digamos, de cuál iba a ser el actuar de la Asamblea Legislativa, pero queda claro con lo que ha sucedido el día de ayer, que es una Asamblea Legislativa, un órgano ejecutivo y una Sala de lo Constitucional ilegítima, un fiscal general ilegítimo, que están en contra del Estado de Derecho, están en contra de la democracia. A nosotros nos parece importante, como organizaciones que impulsamos una ley para darle esa facultad de independencia a las CICIES, nos parece importante seguir en esa lógica de que asuma la Asamblea Legislativa y el Presidente de la República, porque con esto que ha sucedido
que se haya pronunciado también la OEA, puede darse que el presidente de la República, como ya lo hemos visto, no ha sido congruente con su discurso de campaña electoral. Puede darse que se retire el respaldo que se ha tenido en este momento a las CICIES. Nosotros seguiremos en la lógica de que se apruebe siempre un marco legal que le brinde esa independencia. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Yo creo que es una pregunta muy importante porque la ciudadanía se debe preguntar precisamente por qué me debe interesar esto a mí o por qué me debe interesar a mí la Constitución, ¿no? O en qué me afecta lo que está pasando con el fiscal y la sala de lo constitucional. Y es lo que está en juego precisamente salvadoreños y salvadoreñas. ¿Por qué? Porque lo que está en la Constitución son garantías como, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, prensa, religión de culto, incluso la libertad ambulatoria. Todos esos tipos de derechos que estoy mencionando son los que se están jugando precisamente cuando venimos y destituimos a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Es decir, tiene un efecto práctico en la vida cotidiana de las personas, que no lo va a ver hoy tal vez, esta noche, no, quizás no, pero en los próximos meses, en los próximos años, precisamente vamos a estar experimentando una reducción y una afectación en la calidad de los derechos humanos de la ciudadanía. Es decir, tiene un impacto en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, incluso de los que estamos aquí presentes. Pero también quiero agregar algo muy importante, y es que aquí no se trata solo de un tema jurídico o legal. Ya quedó muy claro a través de esta mesa de que lo que se ha hecho es ilegal. Ya quedó claro de que quienes han asumido y han usurpado los puestos en la Sala de lo Constitucional como magistrados son ilegales. ¿Qué es lo importante acá de destacar de esto? Es que es un tema político también. ¿Y qué es lo que reaccionó? ¿Cuál fue la reacción que tuvo el Ejecutivo junto con la Asamblea Legislativa? Apartar precisamente a una sala que le estorbaba. ¿Que le estorbaba en qué sentido? Porque fue esta sala quien precisamente garantizó, por ejemplo, libertad ambulatoria cuando en la pandemia muchos de los ciudadanos eran detenidos allá afuera de forma ilegal por la Policía Nacional Civil o la Fuerza Armada. Es precisamente ese tipo de cosas que se están poniendo en juego. Entonces, más allá de una perspectiva legal, es que aquí el presidente lo que ha buscado es destruir cualquier mecanismo de control o cualquier mecanismo de peso que puede ejercer sobre él. Y lo último, a la comunidad internacional, es importante que estén atentos de que no se presten a artilugios legales que el Ejecutivo va a intentar utilizar para tratar de maquillar o tratar de engañar precisamente al cuerpo diplomático y al cooperante internacional con respecto a lo que está sucediendo. Ya quedó muy claro, no hay aquí blanco y negro en el sentido de que si es posible que esto haya sido bueno o no, no, lo que pasó es algo ilegal y es algo negativo. Y hoy en la tarde hay una reunión del cuerpo diplomático y ese cuerpo diplomático debe ir enterado precisamente de que lo que está pasando es completamente ilegal y que en cualquier país occidental y en cualquier democracia esto sería sumamente condenable. Para cerrar, si alguien se pregunta cómo explicar esto a la ciudadanía de forma muy sencilla, esto es como que en Estados Unidos el presidente decida una noche venir y volarse a toda la Corte Suprema en Estados Unidos. Eso es lo que pasó acá. Eso es lo que pasó acá. Y así se puede explicar sencillamente. Y eso es completamente antidemocrático y, como repito, es ilegal. Queremos evitar precisamente que las consecuencias lleven después a afectar la calidad de vida de las personas. Gracias. Tal vez para contestarle más precisamente su pregunta, hay jurisprudencia nacional e internacional en ese tema. Cuando ha habido usurpación de funciones como la que acabamos de ver, y estos organismos empiezan a tomar resoluciones, los delincuentes son los usurpadores y quienes lo llevaron a esa usurpación, pero no las personas. Por lo tanto, lo que ellos resulten, si de buena fe la gente tuvo que ir porque no había que ir a otro organismo, eso no se puede cambiar a no ser que sea violando la ley, pero eso ya hay revisiones. Pero por lo demás, no es que la gente vaya a perder,
que salga bien o que no, o que se lo quiten las resoluciones. ¿Me entienden? Bien, es un proceso que va a venir después, pero no se considera jurídicamente que el que de buena fe fue, porque no había otro instrumento legal para hacer ese procedimiento, a ellos que cometan ninguna cosa que esté mala, ni que se le pueda retrotraer en lo que haya podido ganar. Por ejemplo, divorcios. Los divorcios que salgan a raíz de todo esto son válidos en principio, a no ser que alguien diga, mire, estos señores usurpadores cometieron estos y estos delitos o lo hicieron con este dinero que les pagaron, pero eso ya son delitos aparte. ¿Me entienden? Gracias. ¿Hay otra pregunta de la prensa? Perdón. Bueno, mire, yo creo que esto es un proceso, ¿verdad? Ya vinieron las primeras reacciones de parte del gobierno de los Estados Unidos. Hay ya una llamada telefónica directamente del ministro de norteamericano de Relaciones Exteriores, o sea, el secretario de Estado, al presidente Bukele para transmitirle la posición de los Estados Unidos, del gobierno, que es de condena, ¿ya? O sea, ahora hay que ver cómo esto se desarrolla, ¿ya? Por lo general, esto trae siempre consecuencias. O sea, yo diría que en este momento habría que olvidarse de los 4.000 millones de dólares que el presidente Biden ha ofrecido para ayudarnos en la creación de empleo, de empresas, etcétera, en nuestros países durante estos 4 años, por lo menos para El Salvador. ¿Por qué? Porque lo que él pide es que cumplan la Constitución, se lo ha dicho. Y frente a violaciones tan flagrantes de la Carta Constitucional, no hay vuelta de hoja. O sea que en este sentido, no sé hasta dónde va a llegar, veamos cómo se va caminando, pero esto puede llegar hasta ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países y sometimiento al gobierno de El Salvador a cierto tipo de castigos que el gobierno de Estados Unidos hace con los gobiernos a los cuales llegan hasta ese punto. Gracias. ¿Otra pregunta? Consultarles nada más que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia puede hacer algo. Los magistrados que están pueden desconocer a estos otros 5 magistrados que se han votado. Y mi otra duda es, ¿qué corresponde? Estamos ante un escenario de una posible duplicidad de salas, como ocurre en Venezuela, ¿no? Los congresos. ¿Qué será lo válido? ¿Qué será lo legal? La ciudadanía, ¿a quién tiene que acudir? ¿A los 5 magistrados que ha destituido la Asamblea o a estos 5 que están nombrados? Bueno, ya dijimos con claridad que la sala constitucional es las 5 personas a las que la Asamblea Legislativa ayer pretendió destituir porque no es legal la destitución, es inconstitucional. Hay 2 puntos previos que es necesario aclarar. La Sala de lo Constitucional emitió una resolución en la que establece la inconstitucionalidad de ese procedimiento emitido por la Asamblea Legislativa, el cual, por cierto, no ha sido publicado, no es una ley todavía, y eso reviste de mayor gravedad a las actuaciones de los usurpadores, que son las personas que se presentaron ayer a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía. Efectivamente, la Corte Suprema de Justicia tiene un reto muy importante, y es precisamente que al conformar el Pleno, solo debe reconocer a los magistrados y magistradas electas constitucionalmente. Si la Corte Suprema de Justicia reconoce a los usurpadores y que actúan ilegalmente, también incurrirán en responsabilidad. Nosotros esperamos de la Corte Suprema de Justicia la coherencia con la Constitución y que mantengan el reconocimiento a los magistrados y magistradas electas constitucionalmente. No habrá 2 salas,
pero efectivamente esto genera una gran confusión en la población y por eso ya se explicaba, la población no será responsable, pero lamentablemente todo acto que emita o toda resolución que emita, tanto el fiscal como estas personas que están usurpando la sala, son ilegales e inconstitucionales y no deben surtir efecto. Un llamado muy importante a los jueces y juezas a ejercer ese control que les corresponde, es decir, no cumplir órdenes emanadas de autoridades de quienes no son autoridades y quienes están ilegítimamente o están usurpando atribuciones que no les corresponden. Muchas gracias. Concluimos el ciclo de preguntas. Tenemos un último comentario autorizado sobre las repercusiones de esta situación en el tema de las exportaciones. Yo quisiera mencionar algo porque preguntaron directamente qué pasa con la ciudadanía. Y ciertamente hay que reconocerlo así. Cada vez que se le habla a la ciudadanía de institucionalidad, de democracia, de separación de poderes, esto como que no le dice mucho a la gente. Piensan que no les afecta de manera directa. Lo que sucedió el día de ayer es que los valladares constitucionales que hacen posible que las libertades y los derechos ciudadanos puedan ser defendidos, puedan ser protegidos, fueron borrados o intentados borrar del mapa. Eso fue lo que ocurrió ayer. Es decir, que si en este momento, por ejemplo, tuviésemos a un fiscal general de la República, que ya se dijo aquí es ilegítimo, cumpliendo caprichos políticos, no habría un solo ciudadano en El Salvador exento de ser llevado a la cárcel, por ejemplo, de manera absolutamente arbitraria. Y eso es sumamente grave, porque nadie está a salvo. Nadie. Así de grave fue lo que ocurrió ayer. Alguien mencionó a Venezuela. Bueno, es exactamente lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela, a una persona se le puede llevar a la cárcel simple y llanamente por hablar mal del Ejecutivo. Así de sencillo. Entonces, es lo que ocurre cuando este tipo de valladares se soslayan y se tratan de borrar. Así de grave fue lo que ocurrió ayer. Por lo tanto, creemos que es sumamente importante no solamente reiterar aquí al país y dar a conocer al ciudadano de a pie la gravedad de esta situación, sino también alertar a la comunidad internacional, porque obviamente no queremos ir por el camino de Venezuela, por el camino que ya pasaron varios países que ya sabemos dónde se encuentran. Bueno, como representante del sector exportador, nosotros nos preocupa mucho el impacto económico que genera la inestabilidad política en el país. Ustedes saben, producimos más de 1.000 millones en exportaciones y eso se hace con mano de obra salvadoreña. Es bien delicado la situación en la que está cayendo el país porque impacta mucho en el trabajo de los salvadoreños, impacta en la inversión extranjera, impacta en la inversión nacional. Las fábricas, como ustedes saben, son fuente de riqueza y no queremos que el país se vea sumido en una situación de ingobernabilidad y que esto haga fuga de capital del país porque va a afectar a todos como nación. Así que un llamado a la gobernabilidad, al presidente que actúe con prudencia ante esta situación. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los medios de comunicación por habernos acompañado y gracias a las organizaciones de la sociedad civil en El Salvador que de esta manera organizada y contundente están sentando posición frente al golpe de Estado que ha sido sujeta la Sala de lo Constitucional. Muchas gracias, muy buenos días.